El proyecto Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de NAHU, en su acrónimo, es ejecutado por Cruz Roja Nicaragüense con el apoyo financiero y técnico de Unión Europea y Cruz Roja Española. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas en situaciones de riesgo y adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, en coordinación con instituciones públicas en 6 barrios del Distrito 6 de Managua. En el marco del proyecto de NAHU se ha logrado conformar el Observatorio de Medios de Comunicación mediante un convenio con la Facultad de Periodismo de la Universidad de Managua, UDM. En las siguientes entrevistas se realiza el análisis general de los medios de comunicación nicaragüense respecto al tratamiento periodístico de temas especializados en niñez, adolescencia y juventud con enfoque de derechos humanos y su relación con el Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez y la Adolescencia es la adaptación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la legislación nicaragüense. La Convención señala que todos los Estados partes deben de transformar y hacer coherente las leyes de cada país con lo que establece la Convención. Y eso es el Código de la Niñez, que tiene 3 libros. El libro primero sobre los derechos, deberes, garantías y libertades de la niñez y la adolescencia. El libro segundo, las políticas públicas para operativizar los derechos. Y el libro tercero, un sistema de justicia penal especial para el adolescente. Del adolescente, no de los niños, porque los niños y las niñas son inimputables, es decir, no son sujetos de proceso penal. Entre los 0 y los 13 años es el periodo de la niñez. Entonces, en ese periodo no pueden ser juzgados, no pueden ser sancionados. El Código también establece que se debe ponderar el interés superior del adolescente y también el interés superior del niño víctima. El delito de violación o los delitos sexuales son delitos privativos de libertad de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, porque existe la mala percepción de que por ser adolescentes no se les puede privar de libertad, y no es así. El mismo código establece por qué delito el adolescente va a estar privado de libertad, y uno de ellos es el delito de violación. Entonces el adolescente puede estar privado de libertad. La diferencia es que se le van a aplicar medidas diferentes a las que se le aplican a un adulto. Es decir, no se puede divulgar la identidad ni de quienes cometan un delito, ni tampoco la identidad de quienes sobre los cuales se cometa un delito, en ninguno de los dos sentidos. Los medios escritos, algunos usan las siglas y no ponen el nombre. Es decir, hay avances. Sin embargo, hace falta, porque a veces no se revela el rostro y no se revela el nombre, pero se dice la comunidad y se dice la escuela y se dice el entorno social en donde este niño, niña o adolescente vive. Entonces, con todos esos datos concomitantes a la vida del chavalo o la chavala, uno puede saber quién es decir, la gente en el barrio sabe de quién está hablando, la gente en la escuela sabe de quién se está hablando. El Código de la Niñez y la Adolescencia, ahí el desafío es un poco más grande, porque sí, a nivel general yo he podido percibir que tanto entre la sociedad pues que es lectora, como entre los periodistas, todavía no hay una visión integral sobre lo que es este código, y que realmente no es un código de impunidad, es un código pues que se ajusta a los derechos de la niñez y adolescencia en determinados contextos. Entonces sí, como te digo, ahí tenemos un desafío más grande, porque cuando nosotros hablamos de casos de violencia donde el niño es una víctima o donde un menor de edad es el victimario, bueno, creo que hace falta hacer más referencia al Código de la Niñez, cuál es el sentido que tiene el Código de la Niñez en estos casos. Por iniciativa propia, después de recibir un taller con Acodeni, se me ocurrió escribir un artículo sobre cómo podemos prevenir el abuso en niños y niñas. Hice el artículo y recuerdo, obviamente yo ya estaba sensibilizada y yo ocupaba el término niños, niñas, y sí quería usarlo ya como sinónimo menores de edad, no simplemente menores. A la hora, yo pasé el artículo con un título sugerido, pero el editor lo cambió y el editor puso menores. Menores no son educados para prevenir el abuso sexual.
Entonces yo recuerdo que cuando pasé yo mi artículo le dije al editor que por favor se fijara en ese detalle, pero al día siguiente cuando yo lo vi publicado de esa forma, bueno, le pregunté qué había pasado y él me dijo que por un asunto de espacio había tenido que usar solamente la palabra menores. Tal vez el error ahí fue no discutirlo más con él, tratar de sensibilizarlo y tratar también desde el punto de vista técnico, bueno, probemos con otro título, pues en el que no tengamos que usar menores o jugar pues con las palabras. El término menor es un término discriminador y es un término que subvalora, minimiza, inferioriza a la niñez. Menor es una persona incapaz, menor es un objeto, menor es una persona que no se puede representar a sí misma. Entonces, esa concepción ya desapareció. Los niños no son menores porque no son objetos, son sujetos. No son incapaces, son capaces jurídicamente. No son objetos de derecho, son sujetos de derecho. Se pueden representar a sí mismos. Los medios de comunicación representan una excelente oportunidad para dar a conocer el código. Pero al igual que ocurrió con la ley 779, ambos se han satanizado. Y después de 17 años de existencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, ningún medio de comunicación se ha dado la tarea de ir paso por paso diciendo qué significa, qué contiene el código, qué es lo que puede hacer, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia sí ha hecho divulgaciones respecto al mismo, sí ha hecho capacitaciones y organismos también no gubernamentales, organismos internacionales de apoyo. Entonces hay que seguir creando conciencia porque cuando se revela el nombre de una niña que ha sido abusada sexualmente, por ejemplo, queda estigmatizada para toda la vida. Y en el caso de los adolescentes que cometen delitos, hay avances también porque algunos medios de comunicación ponen la espalda o lo ponen de perfil, es decir, buscan alguna imagen que no se logre identificar quién es ese adolescente que está siendo acusado de infringir la ley. Pero de igual manera ponen datos de los padres de familia o del centro de trabajo o datos relativos al hecho delictivo que fácilmente se llega a la conclusión de qué adolescente, quién es ese adolescente. Entonces se revictimiza, aunque sea un adolescente que está siendo acusado de cometer un delito, o a veces se violenta garantías al debido proceso. Es decir, un adolescente, como toda persona nicaragüense, es inocente y se tiene que demostrar su culpabilidad, pero a veces se utilizan titulares o mensajes en donde el periodista, en donde el medio de comunicación ya lo califica como delincuente. El enfoque de la noticia va a depender de los dueños de los medios de comunicación. Existen medios en que sí, incluso se hacen reportajes completos acerca de cómo influye la violencia en el desarrollo de la familia y en la reproducción de valores o antivalores dentro de la familia. Pero otros medios de comunicación les interesa únicamente reflejar y de forma morbosa y de forma amarillista y de forma dañina el resultado de esa violencia sin valorar lo que existe detrás de ella. Hay un esfuerzo por abordar bien el tema a la hora de relatar los hechos, pero a la hora de relacionarlo al Código de la Niñez y Adolescencia a veces se omite, pues. Entonces, creo que ahí pues hay una tarea pendiente. El tema de niñez y adolescencia es un tema importante, pues que siempre tiene que estar en agenda, porque Nicaragua tiene muchos retos en cuanto a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Cada día vemos en los medios de comunicación noticias de violaciones contra niños y niñas, violaciones en cualquier sentido. Los medios de comunicación son forjadores de conciencia, de estilo de vida, de formas de hablar, de formas de caminar, de formas de ser, de pensar, de concebir. Los medios de comunicación moldean. No solamente pensamientos y prácticas individuales, sino pensamientos y prácticas colectivas de una sociedad, de una generación. Tienen un poder inmenso los medios de comunicación para formar o deformar, para crear conciencia, para sensibilizar o para insensibilizar sobre un tema, para ver como natural
un fenómeno social que puede ser un delito y crear conciencia que es un delito, o para normalizar un fenómeno social y que no se vea como delito, sino que se vea como algo natural. O sea, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, una gran tarea para mantener el status quo de cosas que no deben de existir o para brindar las herramientas para que la sociedad transforme esos fenómenos sociales. Cruz Roja Nicaragüense, junto con el proyecto de NAHU financiado por Unión Europea y Cruz Roja Española, está facilitando procesos de reflexión y concienciación respecto a la temática de niñez, adolescencia y juventud, a fin de incidir en diferentes prácticas que aporten al cambio social y al enfoque periodístico de derechos humanos en los medios de comunicación, instituciones públicas, organizaciones y empresas. Asimismo, desde lo académico, el observatorio es una forma de impulsar la investigación desde las universidades de periodismo sobre el enfoque de derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud en los medios de comunicación y de fomentar espacios de reflexión que informen sobre las normas jurídicas que Nicaragua ha ratificado para la protección de la niñez y adolescencia.